Buen día amigos, en esta ocasión utilizaremos el conector web para importar el contenido o las tablas de un sitio web y también aprenderemos un poco a transformar estas tablas, que por cierto en los próximos módulos también ya empezaremos a ver el tema de transformación de datos sucios y algunas funciones que les puede servir y algunas funciones que les puede ayudar también en un futuro con sus tablas. Y bueno, les platico que las páginas o la página que utilizaremos es como referencia una de Wikipedia, es una página pública y comento esto de público porque este conector funciona solamente con este tipo de sitios. Si están queriéndose conectar a un sitio que necesita contraseñas va a ser complicado o incluso no van a poder. Pero bueno, cuando tenemos un sitio público podemos contar con mucho contenido como es este y también podemos contar con tablas. Por ejemplo, aquí abajo estoy viendo una tabla de campeonatos, a esta nos vamos a conectar, a esta también. No nos vamos a conectar a todas, son muchas, pero simplemente quiero hacer una comparativa de los países con más campeonatos. Por ejemplo, ambas de estas tablas tienen una estructura como de tabla dinámica, pero tenemos que hacerlo inverso, tenemos que normalizarlo, se le llama, que ya veremos también todo esto más adelante. Pero bueno, vamos a tomar de referencia esta página, que también se las dejé en la sección de abajo del video, en los recursos. Y para conectarnos tenemos que irnos aquí a obtener datos web. Nos va a pedir que coloquemos la dirección o el enlace web. Después nos puede preguntar con respecto a las credenciales, pero en este caso podemos entrar aquí o conectarnos como anónimos, no hay problema, simplemente para practicar. Y acá ya pueden ver que este sitio está creado con HTML, entonces podemos ver aquí algunas de sus tablas. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla 1, podemos ver esta de campeonatos, que es la que vimos hace un momento. Esta sí la voy a seleccionar. La tabla 2 también es la que vimos hace un momento, esta también la voy a seleccionar. Tenemos algunas tablas más, algunas tablas que nos sugiere Power BI, que no están definidas por la página en sí. Y también algo que es muy funcional en ocasiones es conectarnos al código HTML, que también lo podemos transformar con Power Query. Hay mucho contenido sobre esto en internet. Yo lo he utilizado también, por ejemplo, para obtener lo que viene siendo, se me ocurre un ejemplo que lo hice hace poco, de hecho está en mi canal de YouTube de Data. Pueden ver cómo tomo las divisas de distintas monedas y las convierto a otra moneda de acuerdo al tipo cambiario del día. Muy bien, entonces se puede tomar como referencia, y recuerdo que utilicé este código HTML ya que no me proporcionaba las tablas esa página. Ok, simplemente como una referencia. Igualmente ustedes los pueden utilizar para muchos usos. También se pueden conectar a lo que se le llama las APIs o los APIs. También pueden utilizar el conector web en ese caso. Pero bueno, en este caso solamente queremos estas dos tablas, entonces me voy a ir a transformar. Y ahora por acá, es más, voy a empezar con esta tabla 2. Yo creo que es un poco más compleja que la otra. Pero fíjense, lo que necesitamos hacer en esta tabla, de hecho esto yo quisiera representarlo en Power BI, esto tal cual, pero también quisiera hacer conteos de cuántos campeonatos tiene Brasil, ya sean los distintos lugares, cuántos subcampeonatos y demás, pero de esta forma no podemos hacer ningún tipo de análisis o sumatorias, conteos, agrupaciones, no podemos hacer mucho con esto. Entonces lo que tendríamos que hacer es normalizarlo o estructurarlo bien. En este caso necesitamos la columna del país. Lo podemos separar incluso este código de país. Y después necesitamos otra columna con el puesto, en este caso que diga campeón, subcampeón. Y otra columna con el año, de acuerdo al campeonato o el puesto que tenga. ¿De acuerdo? Entonces, para comenzar, aquí voy a poner esto como encabezado. Y bueno, hay bastantes cosas que podemos hacer. Lo que podríamos hacer primero, si ya queremos deshacernos de este tema, para no dejarlo después, vamos a comenzar con lo más sencillo, que viene siendo nada más separar el código del país a el país. Hay muchos pasos para hacerlo, pero vamos a ver si yo puedo hacerlo en la menor cantidad de pasos posibles. Si me voy aquí a dividir columna por delimitador y le vamos a poner aquí un espacio. O bueno, es más, lo que voy a hacer es tomar los tres primeros caracteres, ¿ok? Entonces simplemente también me voy aquí a... También podemos dividir la columna, no solo desde arriba, sino si le doy clic derecho, entonces me voy a ir por acá. Y por número de caracteres le voy a poner. Entonces voy a ponerle aquí que los primeros tres, de lo más a la izquierda posible, para que me tome los tres, porque el código del país son 3 en todos los casos. Ahora, aquí tenemos, en realidad no es un espacio, es un carácter imprimible. No recuerdo el término, cómo se le llama, se me fue el nombre.
Pero aquí hay como un espacio, por así decirlo, que si nos vamos aquí a clic derecho, después nos vamos aquí a transformar y le ponemos aquí recortar, se nos remueve. Pudieron ver que se recorrió como un carácter. Entonces nada más sería remover eso para que... De hecho no lo notaríamos en muchos casos y funcionaría sin problema. Pero lo más recomendable es removerlo. Y después lo que veo es que tenemos que remover aquí estos que dicen N8, N9. Podemos utilizar este carácter como referencia. Entonces me voy a seleccionar esta columna y después me voy a transformar. Vamos a ponerle aquí extraer texto antes del delimitador. Y aquí el delimitador vamos a poner que es este signo, que por acá lo tenemos. Podríamos poner la N también, si funciona, pero creo que solamente con el signo va a funcionar. Y ya tenemos el país y el código. Entonces después le cambiamos el nombre, no hay problema. Y lo que seguiría en este caso es poner aquí, en base a esto, el puesto y el año. ¿Cómo podemos ir haciendo esto? Es muy sencillo. Tal vez se pierdan un poco con esto y en el próximo módulo veremos más sobre esto. Pero existe una función para traernos lo que viene siendo los nombres de las columnas, que los ponga en una columna y sus valores nos los agregue en otra. Es como el inverso de una tabla dinámica, por eso se le llama anular dinamización de columnas, es la función que utilizaremos. Entonces podemos seleccionar estos 4 y seleccionar esta opción, o incluso podríamos hacerlo si seleccionamos este y le pusiéramos anular dinamización de otras columnas, que es lo que más recomiendo, pero en este caso vamos a hacerlo con esta opción de acá porque vamos comenzando con este tema. Entonces le voy a poner aquí anular dinamización de columnas, o también se le llama unpivot columns, con los términos en inglés. Entonces aquí ya tenemos lo que, por así decirlo, necesitamos, pero todavía no podemos agrupar estos valores. Los que necesitamos es poner aquí el año solamente para, por ejemplo, si Brasil fue campeón 5 veces, debería aparecer campeón aquí 5 veces, pero diferente para cada año. Entonces vamos a ir estructurando esto. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a necesitar son solamente los años. Entonces podemos ver que el delimitador pudiera hacer los paréntesis. Si se fijan, para todos aplica paréntesis. Entonces vamos a ponerle aquí que nos divida la columna por delimitador. Entonces vamos a poner aquí, desde esta columna nos iremos a transformar y después extraer texto entre delimitadores. Y aquí simplemente le ponemos el paréntesis de inicio y el paréntesis del final. Aceptamos y ya los tenemos. Ahora la siguiente función que tendríamos que hacer es separar los años. Podemos hacerlo, ya saben. Podríamos dividir la columna. Ok, si le ponemos aquí por delimitador. Y pudiéramos ponerle cada aparición del delimitador, pero ¿qué delimitador sería la coma? Entonces podemos ponerle aquí coma si queremos. Aceptamos. Pero en realidad no queremos que se nos hagan así, queremos que se vaya fila por fila. Entonces voy a deshacer este último paso. Y de hecho serían 2. Bueno, podríamos haber modificado el paso anterior desde el engrane, pero lo vamos a volver a hacer. Nos vamos a dividir columna por delimitador. Ponemos la coma, pero tenemos que decirle igualmente cada aparición del delimitador. Pero tenemos que decirle que se divida no en más columnas, sino en filas. Así como está acá. Entonces al hacer esto ya se nos pone acá por filas. Y esto es muy importante para ustedes que lo sepan, esta funcionalidad, porque existen muchas situaciones. De hecho, bueno, por ejemplo, les voy a platicar rápidamente. Aquí pueden ver abajo que ocurren escenarios similares donde se repiten estas comas. De hecho pueden haber, si nos vamos a esta otra página, pueden ver, estamos hablando de resúmenes por fases, aquí también aparece por comas. Fíjense esto también, por ejemplo aquí, los que llegaron a las finales aquí aparecen por comas, los semifinales también, aquí cuartos de final. Para este tipo de casos nos serviría mucho eso, e incluso también cuando contamos con situaciones, no sé, muchas veces vemos algún producto, por ejemplo ropa, donde vienen sus tallas disponibles y demás, entonces también tenemos que separarlos. No sé, hablando de productos de diferentes tamaños, muchas veces sucede eso. Muchas veces también sucede cuando hablamos de algo que abarca muchas categorías, por ejemplo, alguna película
que quede en 2 o más categorías. Muchas veces nos categorizan de esta forma y tenemos que separarlo como lo hicimos por acá, y esa es la función especial para eso. Simplemente se los quería dejar. Y bueno, aquí yo estoy viendo que tenemos los años, pero si se fijan, cuenta con algunos caracteres especiales antes. Pueden ser 2 espacios, un espacio, pero lo que sí veo es que siempre termina con el año al final. Y aparte, otra cosa que estamos viendo es que cuentan aquí con muchos espacios que tenemos que remover. Entonces vamos a remover eso primero, que sería los en blanco. Y después queremos únicamente el año. Incluso aquí, por ejemplo, viene N4, lo cual está mal. Vamos a tomar los últimos 4 caracteres para no errarle, y también que nos remueva esto del principio si es necesario. Entonces nos vamos a transformar, extraer, últimos caracteres. Le ponemos 4 y ya lo tenemos por acá. Ok, eso sería todo para esta tabla. Más que nada ya, por ejemplo, aquí podríamos ponerle aquí los nombres. Código país, este podría ser país o selección, lo podemos dejar. Aquí el lugar o el puesto. Y este sería el año. Todos estos son textos y este debería ser número entero. Listo, ya lo tenemos por acá. Ahora, este mismo resultado lo vamos a analizar en un momento, pero este resultado debería de ser el mismo que el de acá. Ok, tenemos que lograr algo similar con esta tabla porque también contamos, es más, vamos a ir estructurando esto. Vamos a poner aquí que nos elija las columnas que necesitamos. En este caso sería la edición, que viene siendo el año. La sede, que fue el lugar, no lo necesitamos. Necesitamos el campeón. Aquí viene el país que fue campeón. Necesitamos el subcampeón, el tercer lugar y el cuarto lugar. Ok, es todo lo que necesitamos para este caso. Entonces ya lo podemos ver. Ahora necesitamos que esta tabla quede igual que esta otra. No va a quedar exactamente igual. Va a quedar estas 3 columnas porque el código del país no lo tenemos en esta otra. Muy bien, entonces tenemos que ver, son menos pasos incluso, creo yo. Lo primero que tendríamos que hacer es remover estas filas donde no hubo competencias, e incluso en las que no ha habido, que son estas de por disputarse. Podemos hacerlo de un par de maneras tal vez. Una sería removiendo los años en específico, y la otra sería buscar por estos términos, por ejemplo, no celebrada y por disputarse. Tal vez tú estés viendo este tutorial ya que se llevó el Mundial de 2022 o incluso en 2026 si estás viendo esto y estos ya te aparezcan. Entonces simplemente filtramos aquí estos de acá, que no aparezcan. Ok, ya tenemos los mundiales donde sí hubo campeón, subcampeón y los otros puestos. Entonces vamos a hacer algo similar a lo que vimos por acá en la tabla 2 cuando hicimos el onPivot, que está por acá. Si lo recuerdan, aquí teníamos campeón, subcampeón, estos 4 lugares, y teníamos los años aquí y el país por acá. Ok, tenemos una situación similar en este otro lado. Tenemos ahora el año, tenemos los lugares y tenemos los países. Entonces lo que queremos hacer es que estos lugares nos los pongan en una columna y los países en otra. Ok, sería exactamente la misma función, pero es otra perspectiva. Simplemente quiero hacerles saber que anular dinamización o el onPivot no funciona de varias formas, incluso si no son valores, porque normalmente vemos casos donde utilizamos valores aquí adentro, pero si se fijaron aquí, en ambos casos eran textos, porque estos no son valores, son textos por acá, no son montos en sí, no son números, hasta este punto, ¿no? Entonces, hacemos exactamente lo mismo, pero vayan tomando mi recomendación. Aquí, en lugar de utilizar la opción de anular dinamización de columnas, seleccionemos esta y coloquemos anular dinamización de las otras columnas. Ok, en el próximo módulo les explicaré un poco más, pero esto es muy bueno y ya van a ver cómo prevenir errores también con esto. Entonces ya lo tenemos por acá, fíjense, tenemos el año, el lugar y el país. Simplemente aquí ponemos año, puesto y país. Aquí podríamos ordenarlos si gustamos igual, pero no es necesario. Y podemos comparar rápidamente esto. De hecho ya no veo nada raro al final. Tenemos que son 84 filas, por acá lo tenemos. Y en este otro también son 84 filas. Me voy a cerrar y aplicar cambios. Ok, ya se nos cargaron las tablas por acá. Y fíjense, por ejemplo, si quisiéramos hacer un análisis similar al que teníamos por acá. De hecho, después podemos hacerlo igual. Si quieren hacer esta misma tabla dinámica con el monte o los años,
podemos utilizar DAX para concatenar aquí textos y que se vea así igual. Pero de momento yo quiero verlo aquí con estos montos. Y podemos hacer resúmenes. ¿Con qué me refiero a resúmenes? Si quisiéramos ver... porque cuando exportamos... o cuando importamos de la web, perdón. Y si quisiéramos ver aquí el país y cuántos campeonatos tuvo, ¿qué podríamos usar? Por ejemplo, el año. Que nos cuente los años. Aquí nos suma los años, pero queremos que nos los cuente. Esto significa que podemos hacer un conteo aquí. Significa que Alemania ha tenido 13 lugares en los 4 primeros lugares. Que ha aparecido 13 ocasiones en los 4 primeros lugares. Brasil 11. Desde así lo podríamos ver. Lo cual no pudiéramos haber hecho si hubiéramos importado la tabla así nada más. No pudiéramos haber visto eso. Para eso le hemos transformado. Pero también si pongo aquí el puesto en columnas de la matriz. Aquí ya podemos ir viendo algo muy similar a la tabla que tenemos por acá. Pero bueno, hay un tema de orden. Aquí, por ejemplo, está ordenado por los campeonatos. 5 veces. Entonces así es como aparece. Y también está ordenado aquí por campeón, subcampeón, tercer puesto y cuarto puesto. Y si nos fijamos acá en Power BI, está ordenado de las apariciones aquí. No podemos ordenar por esto, pero después les enseño a ordenar por esta parte. También tendremos que ordenar que diga aquí campeón, subcampeón, tercer puesto, cuarto puesto. Después les quiero enseñar cómo hacer eso. Y es más que nada tema de orden. Y bueno, por acá, si hacemos algo similar, voy a copiar esta tabla. Si hacemos algo similar con la otra tabla de campeonatos, debe dar algo, bueno, en realidad debería dar igual, siendo que los países tengan el mismo nombre. A ver, vamos a ver. Que los años nos hagan un recuento. Esto es un DAX implícito. Ok, y bueno, voy ordenado por el total. Ok, acá me apareció Brasil. Aunque lo que pasa es que Alemania, miren, Alemania Federal y Alemania. Está partido en dos Alemania, entonces por eso, sí, 8 más 5 da 13. Sí, es lo que le comentaba en base a los nombres, es como sería. De hecho, por ejemplo, aquí Unión Soviética, creo que ahora tiene otro nombre, luego aparece Serbia. Deberíamos de corroborar, pero si se fijan los totales son 21, porque han sido 21 mundiales. Acá aparece 84, es la suma de todos estos. Pero bueno, es exactamente el mismo resultado que hemos transformado de dos tablas muy distintas. Porque ¿quién iba a pensar que esta tabla nos podría dar el mismo resultado de esta otra? Es muy diferente, pero sí podemos lograr el mismo resultado simplemente con algunos pasos para transformar. Y bueno, yo espero que en este módulo hayas aprendido cómo te puedes conectar a un sitio web. Puedes probarlo con algún sitio web si te gusta algún deporte. Busca alguna página donde puedas extraer contenido hacia Power BI y empieza a transformarla un poco y analizarla. Te aseguro que vas a ver cosas muy interesantes por ahí. Y en los próximos módulos veremos más temas de transformación de datos. Espero que te sean de ayuda y ya nos veremos ahí.